Hola Angelita, ¿cómo andás? Hola María Luisa, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Qué pasa? tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están todas afónicas de haber gritado ayer o están bien? No, 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 contenta, pero yo no grito. Me parece. Golpeas cosas, Conten- tienes fumador. pero contenta, sí. Ah, Soy bueno. así, estilo tranqui, digamos, me tengo que enojar mucho para que grite, si no, no soy de Bien. expresar, soy así, Ah, pero muy contenta. bueno. Hola Yo estoy, Elizabeth. hola, estoy descompuesta, debe ser de los nervios. Recién casi vomité, no sé qué me pasa, estoy toda ¿En mareada, serio? debe ser los nervios. ¿En Puede serio? ser. Así es lo que pasamos. ¿Te tomaste la presión, Elizabeth? Sí, la tenía un poco alta. Mira, Creo que mejor que me vaya a acostar porque estoy mareada Es- y eh, me por ahora escucho, no. pero no estoy bien, ¿viste? No me siento bien. Elizabeth, acostate, si querés recostate, Sí, yo después te paso el video. No Eh, te escucho en la cama porque estoy muy hola, mareada. pero apagate la cámara y acostate tranquila. Bueno, Recostate, toma agüita y tranqui, tranqui, que bueno, no la sé qué es presión lo la que única manera que sucede, porque baje me levanté es mal hoy. Yo sí, pensé que no me había afectado. Después que terminó, comí sí. una pascualina y ahora la vomité toda. Viste que a veces la presión molesta un poquito el estómago. Recostate Sí, tranquila y que yo apaga creo la que cámara sí, mientras se van sumando los no, pero sí, demás no. y quédate tranquila, que hoy vamos a hablar de temas tranquilos, no vamos a hablar de nada, vamos a estar. Ayer sí fue un día movilizante para todos, ¿no? sí, Lo que sí. va Buenas a hacer el tardes. Hola domingo, lo que va a Mariana. hacer el domingo, Alejandra, ¿eh? Y el domingo, pero ya yo creo que de la gente esperábamos este partido con más Ujú. ansia que Sí, la final. Somos un poco patriotas sí, acá, ¿no? sí. Sí, sí. Pero Así, es bravo porque yo la vi, como no soy futbolera, vi todos los mm, partidos, ¿viste? Acá ese canal que transmite todos, sí. hay un canal que lo transmite todo, y yo lo tenía. Y vi el de España. Ah, Sí, Entonces los vi jugar y juegan muy bien. Y el muy arquero bien. que tiene creo que va a llevar el Balón de Oro, el arquero. juega muy bien, yo lo vi, me gustó ver todo porque me gusta todo este entorno del Sí, a mí mundial. también. Sí, lo vi el mundial, el partido, y porque bueno, todo mi papá, mis antepasados, todo español, entonces quería que gane España, ahora no, ahora quiero Argentina, pero Claro, bueno, lo que pasa es que los españoles son los únicos. No sabía que los ingleses íbamos a ganarle, porque los ingleses no juegan como nosotros, pero los no. españoles sí. Hola Este, Liliana. Hola, hola, ¿qué al tal? fútbol ¿Contentos? de Messi. Ah, contenta de ahí desde Italia. ¿Cómo está? Sí, solo Hola. que mucho silencio acá. No Claro. escuchas nada. Y ustedes pudieron Bueno, me voy a festejar. Bueno, acostar yo con ya. YouTube me miré todo, todo. Hoy estuve Una toda la locura, mañana mirando una los locura festejos. fue. Sí. Una locura. Y la Mm. canción me la escuché más de 100 veces. Esa, Pero yo la vi todo Molina, por televisión y Martina, Molina. Sí, eso me voy a estuvo acostar, porque si una cosa en no parece. Dinamarca, me mandó que la nena estaba enloquecida porque hay muchos latinos, así que estaba enloquecida arriba de una mesa Ay, gritando. qué divina. Pero es como que fue muy tranquilo allá también, en otro. Sí, sí. Acá hubo un poquito de violencia en Federación a la noche, parece Ah, Ah, que sí. se han ¿Fue Federación peleado. o Federación? qué lástima. Sí, Hola sí. Wow. Mirta, compañerita Hola del otro Hola. Anita, curso. hola Marta, ¿Qué- ¿cómo Hacemos estás? juntas el curso de creatividad de inteligencia artificial. Bueno, Ah, sí, terminó antes de sí, ayer. Qué Terminó bueno antes de ayer, pero eso, es qué de bueno UTN ese. también. sí, sí. Ya Eh, tengo preparada una tarjeta para mi nieta un mes antes. Sí. No sé cómo voy a hacer para aguantarme. Porque, Aprendí, un qué montón. curso, vos sí. sabés, voy a ver, tengo una participante que le voy a decir que se anote la semana, para el Eh, Claro. lo que cuatrimestre. pasa que ahora va a cambiar, porque la profe presentó dos.
uno básico y otro como para las que hicimos ya Y en sigo. la primera Ah, etapa, y sí. estábamos tan copadas con eso de la tarjeta que dice Y Mirta, que quiere sí, hacer como un curso solo de eso, de Canva. claro, porque si bien uno ya tiene herramientas, a mí me falta reafirmarme más, pero estoy contenta porque ahora ya Igual puedo. dale, Mirta, ensayo y error, te equivocaste, está la flechita para Listo, sí. atrás. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender? Haciéndolo. Hay algo que en el Oh, aprendizaje se llama el silencio. El silencio es cuando sí, uno deja de practicar algo, ahí, por ejemplo, en un idioma, uno deja de hablarlo y te lo vas olvidando. Eh, sí, Sí, pero y el cuando lo sí, silencio. tomás de es nuevo, cierto. te Luego hace el clic, te porque aflora enseguida yo Sí. estoy estudiando francés con el gobierno de con la ciudad. Marcela al No, gobierno, con pero Marcela también. estuve, sí, estuve Sí. con Marcela. Con el gobierno de la ciudad empecé en nivel 4 porque rendí y me metieron en ese nivel y ahora voy a empezar Qué el bien. 10. Ah, muy Oh, bien. Te Bueno, qué despierta, empezás bueno, y sí. decís, ah, wow, estoy apretada, tengo que hablar, tengo que hacer, tengo que... qué Claro. bueno. Te Qué despierta. bueno. Si les interesa, Ensayo, la inscripción es el 20 y 21, algo así. Ah, sí. ensayo y Se error, llama todo Lenguas eso. en los Barrios, es todo virtual. Mm, Hay otros idiomas, inglés, inglés es muy requerido, chino, alemán, portugués, francés, no me acuerdo, no sé Ah, si qué Pero, croata, pero no me bueno. es, acuerdo. pero es sí. para los que tienen domicilio Hola. en Capital y Gran Cava. Buenos Aires, Capital y Gran Buenos Gran Aires. Sí. Buenos Ah, Aires, lo voy a intentar Está entonces. aclarado porque yo justamente estaba mirando porque cambió la forma de inscripción y aunque hayamos Ajá, Sí. aprobado tenemos que inscribirnos igual. ok. Y estaba mirando y ahora es por Boti, que bueno, no sé cómo entran por Boti estando en provincia porque les toma el 147 de provincia. No sé, es complicado eso, no sé. No, Pero bueno, pasar los bueno, datos por los grupos, porque ahí se van sumando los saludos, los que se van sumando, qué lindo, un hola, montón. buenas Se tardes. buenas ve que todos tardes. sobrevivieron ayer, así que Ah, pero acá la... te digo que yo me tomé 2 gotitas del Lexotanil a las 7 antes del Y a Elizabeth partido. le subió la presión, por eso está con la Sí, cámara, va a apagar la cámara. Sí, sí, Es como vos decís con respecto a la inteligencia artificial, te hablo yo, es sí, como vos sí, decís, ensayo y error. Sí, Hay que exacto. practicarlo, Sí, ensayo y error. sí, Sí, Y ahora sí. te sí. pregunto algo, porque no, el otro curso que yo hice ya terminó, pero no sé cuándo finaliza este curso y cuándo comienza la segunda parte. no, no sé, eso no sé cuándo yo. No. Sí. No, te Y pregunto, ahora después va a estar el listado en la UTN. Dado, Sí, le vamos quería sí, a va a decir, estar. mandar. no, pero te sí, sí. pregunto cuántas clases faltan, porque no tengo Ah, idea. las Dos, nuestras, ¿me estás hablando? Sí, dos, Ah, son las dos. nuestras faltan dos. Y les iba a proponer ah, una cosa, porque hoy vamos a hablar de Frondizi, ¿no? ay, me Si encanta. Sí. la clase que viene no les gustaría, si les interesa hablar de la isla Martín García, que Ah, tiene Ah, un montón de cosas, cambiar uno de los temas por la isla Martín García, si les sí, interesa. ¿Cómo buenísimo. no? Estamos de Sí, 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 acuerdo. sí. con Yo sí. Uruguay estuve una Begoya, semana en Martín García hace ¿Cómo, con años, Uruguay Elizabeth? porque conocí Begoya. a un chico que el padre era de la aeronáutica y nos Sí. hizo pasar a ver ahí a la pileta que tenían, viste que había Sí, hay para aviones particulares o del sí. gobierno, no sé. Íbamos a la Claro. Sí, pileta de San todos. Fernando salen los aviones que Angelita, van le a Martín Claro, prestaste, y García. estuve sí, casi, sí. casi 5 o 6 días ahí. Angelita, Dos le prestaste la cosas, mano. Mira, dos Ah, cosas. Primero, sí. no soy futbolera, no veo partidos. Lo hacía cuando era jovencita, vivía en La Plata y ahí alentaba a Bilardo, estudiante de La Plata, ah, salía. Ya a Sí. esta altura de la vida, no. Pero, No. viste, me gusta el margen, yo quedé muy marcada cuando estudié en la Facultad de La Plata y todo lo que es aglomeración me da temor. Yo recibí Mm. un video que hizo una de mis compañeras del taller presencial acá en Coronel Díaz y Santa Fe.
era un mar de gente, Sí, mar de gente. Tuvieron que sí. cortar Santa Fe ya a las 3 de la tarde. Era Uh, hermosísimo verlo, pero a mí me da mucho temor, ¿viste? Ni siquiera cuando No, vino ah, el no Papa. te tiene que dar temor. Nena, no. ¿vos sabés lo que Yo es la estuve, facultad? cuando Ciencia. salió el de River, tantas veces campeón en las multitudes, estuve Sí. en el 2001. Yo ahora no por mi pierna, Querida, que no vos ando no bien, si no hubiera viviste la ido. violencia de La Plata, vos no viviste lo que fue la violencia de la Universidad de La Plata con los caballos arriba de las Ya sé, pero veredas. no tenés que tener miedo, no tenés que tener miedo. El miedo es peor. Bien. Otra cosa les quería Quería decir. Sí. decir, Esto es perdóname, para... decir algo, Alejandra. Yo sí, el sí, jueves sí, que viene voy sí. a ir a la rural, no voy a estar. Por eso te iba a Bien, preguntar, al margen de Martín García, que me interesa, porque yo me quedé a sí. dormir en Martín García una noche, Ah, Ah, sí. viste el Ah, hotel muy pequeñito que hay. ¿Qué otro estaba tema un tenés poco para dar? lagarto comiendo la comida, lagarto vero, comiendo Tenemos, los patos. tenemos cámpora también. Nos quedaba cámpora, Ilía y me gustó sumar la isla de Martín García. Si no, también podemos hacer un taller más y lo sumamos. Yo no tengo problema. Hola bueno. Delfor, hola José, ahí está. Podemos sumar uno más o podemos reemplazar Ah, alguno. Después lo podemos hablar por el sí. grupo igual, no se hagan problema. Bárbaro, Yo gracias. no sé si voy a poder, porque el lunes llega mi sobrino, que lo invité, Mm. y espero poder conectarme. No sé, Si él, no, yo no lo grabo, lo sí, graba la sí. UTN y Ah, después os bueno, paso el video. Me pareció interesante porque hablamos de tantos sí, personajes o personas de la sí, historia que han ido, que han quedado detenidos, pero también no sí, solo fue una sí, cárcel, hay un montón de cosas de la isla, cómo se sí, formó, cómo los sedimentos del río que no fueron sé nada. uniendo Ah, a Timoteo Domínguez, que es la isla de parte de Uruguay con la isla Martín García, tiene muchas cosas buenísimo. interesantes al margen de lo que fue la cárcel o fue la base militar, que eso es la parte más fundamental, pero uno siempre le Sí, identifica con eso y es un montón sí. de, bueno, la panadería, el pan dulce, ¿no? No Se lo van sé sumando nada el pan dulce, Delfos, quería Otra decir, ¿eh? pregunta, Osa, Ale. sí, sí, sí. Eh, para el próximo cuatrimestre, vos vas a seguir, vas a cambiar también de nombre, vas a hacer otra cosa. No me acuerdo si ya lo dijiste. Sí, justamente lo iba a decir ahora. Y tenía una noticia para Mariana Egaña, porque ahí escucha ella. Uno de pegar la información de lo de los idiomas, pero no sé Sí, qué porque pasa. resulta que el cuatrimestre que viene me Sí, pidieron la planificación y hice planificaciones sobre lugares importantes históricos no tan conocidos, no tan conocidos, y uno de ellos hay un castillo Egaña, y Sí, el lugar, no, 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 no. El no. castillo se llama San Francisco y está en un pueblo que se llama Egaña, sí. cerquita de ah, Raucha, en la provincia de Buenos Aires. Y es ah, Pero, claro, bien, bien, está bien, no se llama Egaña, pero en el pueblo sí, Egaña, vamos a hablar del pueblo sí. Egaña y también de ese castillo. ¿Está bien Y dicho ahora, Mariana? sí, y de Don Sí. Eustoquio. Y de Don Bueno, voy a Eustoquio y geografía, su Mariana. desgracia. Sí, qué pero bueno. me puse, porque siempre ella lo nombra, y me puse a investigar un poco y es súper interesante la historia del pueblo un castillo que nunca se habitó y demás. Gaña, Después vamos a ver Gaña, también Egaña, como el apellido de nuestra ella. compañera. Bueno, Después Yo vamos a nada que tener ver, ni con el pueblo, ni con y nada. dueña del castillo. Y No, no, después mi vamos a ver abuelo vino, mucho después vino mi abuelo. pero es muy interesante. Y después, bueno, está la iglesia jesuita, la primera iglesia de Salta, que es muy interesante toda la ah, historia. Todo, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un montón no tengo ahora la planificación encima, pero también la podemos ir modificando si alguno tiene un aporte de algo más que quiera saber. Bueno, la cárcel del fin del mundo, con todo el...
todos los secretos que encierran algunas cosas particulares, ¿no? Qué bueno. Así que esa va a ser la temática y el nombre después se los paso para que se puedan anotar. Buenísimo. Si no, también el nombre podría ser Mitos e Historias 2, pero esta vez no seguir tanto con los presidentes, que ya me parece que con lo que vimos el cuatrimestre pasado y este ya es como que los tenemos Sí, bastante sí. aceitados. A ver quién me levantó la mano, en el chat está hablando y así ya empezamos. Soy Rosa, ¿me podés mandar las últimas 2 clases? Sí, por supuesto, Rosa, te las mando. ¿Estás en alguno de los grupos? Y Silvia, tuviste kinesiología. Bueno, si tuviste kinesiología y no pudiste, está bien. Primero la salud, gente. Sí, justo tenía en el horario, Perdón, viste, ¿puedo hacer una mi horario del pregunta? mediodía y bueno, ahora ya le estoy siguiendo en mi casa, bueno, les puse que alquilo un magneto, hago los ejercicios acá y bueno, ya puedo estar. El Está grupo. bien. Primero en la salud. Sí, decime quién querías una pregunta. Yo. Digo, ¿Hay que inscribirse para la continuación? Y Sí, escríbanse, yo después en la clase que viene les digo cómo se llama, qué nombre va a tener y bueno, y los temas más o menos van a ser eso, de palacios o lugares así no tan conocidos, que son conocidos en realidad porque O son sea, ¿ya lo conocidos. tenés confirmado vos esto? Aparentemente sí, siempre la última palabra la tiene la UTN hasta que abran la Porque la inscripción. otra profe nos dijo que no sabía. Claro, o sea, a ver, no sabemos, esa es la realidad, hasta que no la UTN no diga esto está aprobado, porque cierran mañana, todas las planificaciones cierran mañana. Mañana cierran y después nos avisan si es sí o si es no. Así que ya la semana que viene vamos a tener una respuesta. Pero bueno, la investigación está hecha y presentada sobre seguir con historia, seguir hablando, pero no tanto de personajes, sino de lugares. Los lugares implican personajes y demás, pero no tanto seguir con las presidencias, que ya la idea es cortar, no hablar de presidencias más contemporáneas, porque siempre da lugar a más, a veces a temas sensibles, ¿no? Entonces, Claro. y sí, se ríe del Y sí, frenemos en la historia y no tanto contemporáneo para. Igualmente nosotros nos manejamos siempre desde el respeto, sin ningún tipo de orientación. Y bueno, así que creo que se queda claro que uno está bueno ver qué pasó en este país, porque este es el mismo país donde estamos sentados hoy, es el mismo país que fue hace 80, 100, 200 años, ¿no? El país de nuestros ancestros que han venido del barco, así que es el mismo país. Está bueno saber qué pasó. Sin ¿Sabés lo ningún. que pasa? Perdóname, Alejandra. ¿Sabés lo que pasa? Todo bajo el respeto, pero lo que mata es el fanatismo. Claro, ¿Te das sí, cuenta? sí, Eso sí. es lo que mata. Porque yo puedo estar en contra de tus ideas religiosas, políticas, pero dentro del respeto, viste, yo acepto lo que vos sos y vos tenés que aceptar lo mío sin llegar a la pelea, a la discusión. Exacto. Hay que aceptar, ¿viste? Eso es muy importante, aceptar lo del otro, ¿viste? Así que, bueno, Exactamente, sabias palabras, Betty, y ahora ya arrancamos. Hola Rosina, los que se sumaron ahora arrancamos. Miguel, te saludo. Hola, ¿qué Después, tal? ¿cómo estás? Veo que no estás afónico, así que bueno, los que hablan no están afónicos, por ayer. Delford tampoco estás afónico, está bien, eso es bueno. Una alegría nos venía bien, y si bien tiene mucha razón lo que dice Betty, los talleres de historia pueden llegar a tocar temas sensibles. La idea es claro, decir, esto pasó, pensemos, o sea, esto pasó esto está documentado, esto es un mito. Después cada cual tiene su opinión, se puede enojar o no se puede enojar, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero las opiniones a veces pueden llegar a mortificar al otro, que bueno, no opinamos siempre igual. Y eso es lo bueno, ¿no? Pero, claro, sí. pero bien, pero las presidencias
actuales pueden llegar a pasar. Bien, acá vamos a tener a, este no es anteojito, y sin hacer ninguna burla, pero ¿vieron? ¿Se Ah, acuerdan del anteojito? sí, sí. Este fue, sí, fue nuestro, y digo nuestro porque algunos los han vivido y otros no, pero los que Mm. somos argentinos lo hemos tenido, o los que vivimos en este país lo hemos tenido como presidente, ¿no es cierto? Y bueno, y es muy famoso por su impronta, ¿no? Es característica esta impronta de los lentes, así los lentes con marco grueso, de persona que estudió mucho, ¿no? Era una persona que estudió muchísimo. Y bueno, que fue presidente del 1 de mayo de 1958 y del 29. Abogado, Exactamente. abogado, sí. Exactamente, exactamente, abogado. Eh, bien, a ver qué acá. Mire, fue el 13º, 13 hermanos tenía él. 13, o sea, 12 en realidad, porque Impresionante. impresionante. Pero en aquellas épocas, de hecho, él Sí, o uno él solo. Vieron cómo a veces hay veces que los abuelos tenían muchos hijos, bueno, por una cuestión de querer dejar, en aquellas épocas, por querer dejar descendencia, por tener a alguien que nos proteja en nuestra vejez, pero también porque no había los métodos de cuidados claro. anticonceptivos como los que conocemos ahora y demás, que eso hizo un cambio a la natalidad, ¿no es cierto? Igual 13 es un numerito importante, ¿no? Es un numerito. Pero, uy, perdón. Y fue el número 13 hijo de Julio Frondizi, que era su papá, que era un constructor de caminos y puentes, y de Isabel Ercoli, ¿no? Y ambos, poco después de casarse, llegaron al país en la década del 90, de 1890, provenientes de Jubio. Era de Tuspagos, no sé si de Tuspagos, Liliana, pero eran italianos los No, papás. No, Gubbio es, yo no la conozco, es muy bonita, porque hay mm, una serie de televisión que hace muchos años la dan, que es ahí en Gubbio, es preciosa, yo sí. por lo que estuve viendo bueno, toda Italia es muy, muy lindo, muy pintoresco, y Sí. acá si está Rosina también, que es siciliana, sabe que Mm. Italia es muy lindo. Y bueno, y en este pueblo fueron a nacer los papás de Arturo Frondizi, Julio Frondizi y Isabel Ercola. En este pueblo, acá en el mapa marca más o menos la altura, así más o menos le marqué, quizás si me equivoco un poco más, un poco menos, pero más o menos para que tengan en cuenta de dónde eran sus papás, y la mayor parte de sus hermanos nacieron allá, ¿no? Eh, a ver, uy, perdón, que se me salió de pantalla completa. Perdón, ahí está, perdón. Perdón, Alejandra, Sí, perdón, sí, Alejandra. sí. Uno de Silvio, que lo mataron ahí en Cangallo, lo velaron en la UTN. Mira qué dato, o sea, lo mataron, lo mataron en el hermano, Julio era el hermano de Frondizi, no tenía ese dato que lo velaron en la UTN, mira qué interesante, Sí, mira sí, qué interesante, sí, sí, sí. era uno de los hermanos que Era uno de los hermanos, comunista, sí. sí, eh, Y lo mataron ahí en Cangallo a una cuadra del hospital italiano, porque yo el día que lo vinieron a buscar, que lo llevó la AAA, mm, viste, yo estaba en la casa de mi suegra, que mi suegra vivía en Cangallo, al 4300. que ahora es Y esto, presidente Perón, sí, sí, sí. presidente Perón. Y ahí se armó un revuelo y entonces dijeron, llevaron a Silvio, el hermano de Frondizi, y después apareció muerto, le dieron como 50 balazos, qué sé yo, y lo velaron en la UTN, en la UTN, porque Mira, él era abogado también. Sí. él era abogado también, mira qué dato Sí, interesante, gracias Betty. no, Eh, ¿viste? sí.
Es muy interesante, por eso es muy bueno que vayan sumando, no levanten la mano porque no los veo muy chiquititos y capaz que no me doy cuenta. Así que hablen así no voy a decir interrumpió, pero lo digo en el buen sentido, como lo dijo Betty que hace el aporte. Bueno, Arturo Frondizi nació, para los que son de los signos, el 28 de octubre de 1908, pero nació en Brasil, y acá hay un dato interesante. ¿Por qué nació en Brasil? La familia, cuando se vino a asentar, la familia Frondizi, cuando se vino a Italia y se asentó, se asentaron en Posada, fueron cambiando de lugares, se fueron a Paso de los Libres, que es Corrientes. Paso de los Libres, si alguno se va a Brasil, saben que está el puente ahí, ¿no? Que es de frontera con Brasil. ¿Y por qué nace en Brasil si ellos vivían en Paso de los Libres? Porque no había matronas, gente. No había matronas que hacían los partos. Las matronas eran las mujeres estas que asistían en los partos. Entonces, estábamos en 1908. ¿Y cómo iban a hacer el chico ahí? Se podían llegar a morir las madres y demás. Entonces, cruzaban a Brasil a tener los hijos y volvían y los anotaban en el registro civil de Paso de los Libres. Así que él siempre bromeó que fue el primer presidente brasilero, brasilero biológicamente porque después lo anotaron acá, pero nació en Brasil, ¿no es cierto? Nació en Brasil y inmediatamente la mamá, bueno, todo el embarazo fue gestado en Paso de los Libres, todo el embarazo en Paso de los Libres, pero cuando ya era hora de parir, las mujeres en esa zona se trasladaban a un lugar que hubiera matronas. ¿Por qué? Bueno, porque nacer en la casa sin una matrona, las matronas eran las parteras, ¿no? Después se mudaron porque era un chico el papá Julio Frondizi, como todo italiano, era no se me ofenda a nadie, era muy severo, de estricto, de disciplina, ¿no es cierto? No lo digo en el mal sentido, y la mamá era muy religiosa, ¿no? Entonces, entre los dos, eran dos formas de ser muy diferentes, ¿no? Y el papá era muy estricto de poner los límites. En esos momentos la figura del papá era como muy, seguramente Delfor y los que tenían los nonos, saben de lo que hablo, ¿no? De que eran muy estrictos en la educación. Entonces, se fueron a vivir a Concepción del Uruguay y estudió en el colegio superior de Concepción. Yo puse del Uruguay, pero es el colegio de Concepción del Uruguay. Acá es muy común en Entre Ríos que a Concepción del Uruguay le digan Uruguay, pero es Concepción del Uruguay donde estudió. Que este colegio tiene otra particularidad, que lo fundó Urquiza para que estudien sus hijos. Era un colegio muy grande y lo estudió. No se olviden que Urquiza tenía multitud de hijos. ¿Se acuerdan que cada vez que lo vemos Sí, era... ¿Es el que está enfrente de la plaza? Y que está frente el colegio, sí, el más importante de Concepción del Uruguay, sí. Sí, que lo Que bueno, pusieron en ese valor hace poco, para un lo par de pusieron años. sí. Incluso hay universidades en Concepción del Uruguay, tiene mucha cultura, Concepción, o sea, mucha gente de acá del interior de Entre Ríos va a estudiar ahí porque les queda más cómodo, es un poco más accesible que llegar a Buenos Aires y tiene mucha oferta, ¿no? Él estudió ahí la secundaria y después se mudan a Buenos Aires, termina en el Mariano Moreno y de Almagro, y Avenida quiere, Rivadavia, cerquita de Las Violetas. muy cerquita, bien, sí. muy bien, Mariana. ¿Qué haríamos sin Mariana? No sé. Ahora yo ya me da miedo cuando hable de caña, pues la voy a tener así como voy a estar preparándolo. Cualquier cosa la muteo. Nah, es mentira, es una No. broma, Mariana. Es una broma, pero no, me encanta porque Mariana conoce muy bien detalles. Al yo vivir en otra provincia, ella me dice los detalles más geográficos. También lo están poniendo en valor y probablemente para la Noche de los Museos esté habilitada el Mariano Moreno.
Así que si alguno anda por ahí esa noche, Pero me la puede parece que visitar. no está sobre Rivadavia. Mi hermano fue a Sí, Mariano sí, Moreno. está sobre ¿Sobre la la avenida calle Rivadavia, Rivadavia, decís vos? sobre la avenida Rivadavia en Almagro. Sí, Sí, está ahí cerca que yo Sí, vivo a 5 o 6 cuadras de allí. Sí, sí, mi sí, hermano fue ahí a la secundaria. está es entre el 11 y colegio, las Violetas, Mm. de la es el misma mano de colegio, las Violetas. claro, es el colegio, ellos se mudan al barrio de Almagro, Está que más cerca de de las Violetas que de Once, Sí, mucho sí, más sí, cerca. absolutamente, sí. acá lo tenemos a Frondizi que mientras estaba estudiando, el papá quería que ingrese, bueno, al colegio militar. Era muy común que en aquellas épocas quisieran que vaya al colegio militar porque daba cierto prestigio y bueno, trabajo asegurado, prestigio, todo un montón de condiciones. Y él dijo, no, voy a estudiar abogacía. Entonces el padre en la universidad, la facultad de abogacía. Y entonces el padre le dijo, bueno, vas a estudiar, pero como no hay un régimen, no es lo mismo un colegio militar donde hay un régimen que te controla a un lugar donde vos te autogestionas, entonces le dice, bueno, pero vas a cumplir con todos los estudios. Y miren si cumplió, que se recibió de abogado en 3 años, a los 22 años era abogado con medalla de oro, ¿no? Con medalla de oro. Y mientras estudiaba, Frondizi, acá está jugando en la cuarta división del Club Almagro, jugaba en Almagro, ahí lo tienen a él con su naricita, más flaquito se le veía más su naricita, jugando para Almagro. Fíjense que hay un denominador común en varios de los que estuvimos viendo, ¿no? De que tenían el fútbol como deporte incorporado, ¿no? Como también disciplina para entrenar el cuerpo y para también aprender lo que es el compartir en equipo, ¿no? O sea, lo tienen incorporado. Eh, Llegó a jugar en primera división. Bueno, acá está que se recibe en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esta es, a ver, Mariana, corregime, la Facultad de Derecho hoy. La Sí, fueron sí, sí, sí. la fueron remodelando, acomodando, pero de ahí Sí. salieron grandes abogados, y él en realidad medalla de honor, medalla de oro daban en ese momento, ¿no? En 3 años ser abogado en una universidad pública menos de 5 años en una universidad pública es como Vale. Sí, en una universidad privada puede llegar a ser porque a veces se pueden ir rindiendo materias, adelantando, pero las universidades públicas son más estrictas, evidentemente, Sí. bien, lo fue haciendo, ¿no? Y acá esto se los puse literal, algunas cosas se las voy a ver que se las puse literal, ¿no? Porque el golpe de Estado del 30, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos del golpe de Estado del 30 que sube Uriburu? ¿Se Sí. acuerdan que creo, si Ujú. no fue el anterior, fue dos talleres los que no estuvieron, hablamos del golpe de Estado de Uriburu, el golpe de Estado que derrocan a Irigoyen va a parar de patitas a la isla Martín García, discúlpeme burdamente, pero bueno, lo llevan a la isla Martín García detenido, le saquean la casa, ahí se dan cuenta, bueno, que no era tan así como se decía, que la prensa había influido mucho, que realmente que el país estaba muy mal económicamente porque había una depresión a nivel mundial por la caída de la bolsa en Estados Unidos. Y bueno, y ahí comienza con el golpe de Estado de Uriburu la famosa década infame, ¿no? Y esto lo va a aprovechar Frondizi, famosa década infame que son 13 años en realidad, porque va a terminar más o menos en el 43, ¿no? Que Jaureche, si leen a Jaureche van a poder leer un montón de lo que era la década infame, de lo que fue aconteciendo. Pero bueno, yo lo refresco esto que ya lo vimos por si alguno no estuvo en los otros talleres, ¿no? Y este golpe de Estado lo llama, le hace un llamado a la política. No es un llamado que lo llaman a él, sino que él se despierta con ganas
de ir a la política, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa algo. En ese momento ve lo que está sucediendo, ve que Uriburu no está haciendo las cosas que promete, ve que esto es muy autoritario, ¿no? Entonces era una persona muy, muy observadora y como quien dije, se pusieron en juego ahí el carácter que le puso el papá de ser estricto y de que las cosas tienen que ser como se dicen, y también esa cosa de la madre de concientizarse un poquito más y de humanizarse con el otro, ¿no? Entonces, esto, según los historiadores, le pone en juego para querer participar de la política, ¿no? Y más que nada porque es abogado, muchos abogados se inclinan a la política, ¿no? Y acá dice que en el 31, cuando correspondía que el presidente de facto, José Félix Uriburu, no José Evaristo Uriburu, José Félix, son dos diferentes, le entregara el diploma de honor por su título universitario, se negó a recibirlo. En aquellos momentos el presidente les daba el diploma de honor, ¿no? A los y en este caso a los universitarios, ¿no? Y él le dijo, se negó a recibirlo y dijo con claridad, la hora no es de premio ni halagos, estas son palabras textuales. Mi conciencia no admite otra satisfacción que una universidad en que el derecho a pensar no sea un delito. Poco tiempo después era preso, lo arrestaban. Y no sería la única vez en la vida política que lo meten preso a Frondizi. Lo detienen y luego en el 32 se afilia a la Unión Cívica Radical. En ese momento era la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Y acá también hay un juego de que habla de que le gusta la palabra esta, ¿no? De que es una unión, ¿no es cierto? A ver, siempre se me traba un poquito acá y dejé de compartir, no. No, no, sí, sí, dejé de compartir, ¿no? Perdón. No. Sí, no se ve. Estamos viendo tu pantalla. ¿Están viendo la pantalla? A ver, La pantalla que vos Se estás ve el buscando. texto. a ver. Espere, que lo hice lío y dejé voy a dejar de compartir. Cancela eso que tenés ahí. Lo podéis Sí. imprimir. Sí, 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 sí. Voy a dejar, ahí está, ahí está. Perdón que se me cancelar. Se está No abriendo. quiere, Ahí. no quiere. A ver si puedo dejar de compartir. A ver, voy a volver acá. Estás colgado. A ver, compartir, dispersionar. No, 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 no. Perdón que se me colgó. Quiero dejar de compartir, estoy compartiendo pantalla y quiero dejar de compartir y no me deja, dejar de compartir no me deja hacer nada. A ver si vuelvo acá. Bien, está colgada la computadora un cachito. Bien. Si cerrás arriba del todo, Sí, acá donde sí, está la crucecita arriba de todo a la derecha. sí, tengo miedo de ahí, voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Sí, está muy, muy colgado. Ahí está, ahí volví y no estoy compartiendo nada, ¿eh? Ahora voy a compartir de vuelta, quitar la barra de herramientas, no me deja compartir. Eh, Ay, a ver. tenemos un colado por ahí. Hola, Carlitos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Justo hoy, mirá que se me complicó con la cerrar todas las ventanas. Ahí está. A ver, quiero Hola, cerrar yo las también ventanas. soy colada, ¿eh? ¿Cómo les va? No las quise interrumpir. Sí, Claudia, pero el año pasado estabas. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, estás, Claudia? bien, No, bien. no quiero salir y dejar de compartir. A ver, se tiene un cuelgue en la computadora. A ver si puedo voy a a ver si puedo compartir acá, pero me va a volver a compartir esto. Voy a cerrar todo y voy a volver a compartir de cero. Ahí está. Así. ¿Cómo andan los que se sumaron recién?
No se preocupen que estos minutos que perdemos Bien, se los profe, voy. bien. Yo la seguí, Atenta a la miré todos historia, muy los, bien. miré todos los videos, me encantó, pero justo me había anotado en otro curso que ya terminó, por eso ahora me enganché acá. Ah, bueno. Los extrañé, ¿eh? Los extrañaste. Bien, 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 bien. Ahora arranco de vuelta, abro de vuelta y bueno, ¿cómo estás, Carlos? Perdón este problema que está mi presentación. Bien, Sí, Ale, no sé. bien. Contento Sí. de estar de vuelta con todas ustedes. Ah, bueno. ¿Cómo pasaste ayer? Ahí está. Bien, con mucha alegría, con mucha alegría. Me alegro. Bien. Bueno, acá a ver si ahora puedo compartir de vuelta. Ahí, y ahora vamos de vuelta. Sí, bueno, son cosas que pasan. Voy a hacer el curso con ustedes de inteligencia artificial. A ver, bueno, esto lo habíamos visto, ¿no? Esto que, bien. Bueno, ahí, bueno, Frondizi, hola Susana Michi, ¿cómo estás? Frondizi toma contacto en la clandestinidad con jóvenes radicales, o sea, todo lo que se estaba gestando se gestaba en forma clandestina, ¿no es cierto? Todos, incluso había lugares como ser las redacciones del diario de Botana y demás, donde se juntaba el diario La Crítica y demás, donde se juntaban. Pero también se juntaban en casas, se juntaban en muchos lugares, y en la clandestinidad se empezaron a unir, ¿no? Entonces, acá dice que participó activamente en el Congreso de la Juventud realizado en Rosario, andaba en todos lados, ¿no? Eh, bueno, fue detenido, ¿no? Por la temida sección de orden social de la política federal, que no era ni nada más ni nada menos que algo quien que lo dirigía, el famoso Leopoldo Lugones hijo. Le pongo hijo porque era el hijo del escritor, ¿no es cierto? Y fue a parar a la cárcel de Devoto, ¿no? Y lo único que hicieron, o sea, con esto lo fortalecieron nada más, ¿no? Fortalecieron sus convicciones, porque el hecho de meter presos a las personas en aquellos momentos que estaban militando o se estaban agrupando políticamente, los metían presos, los torturaban o los hacían pasar mal, y entonces esto hacía que se intimiden, que se dispersen, ¿no? Que la gente empiece a declinar de sus convicciones, ¿no? Muchos tenían familia, las familias influenciaban, Y a también otros no. los hacía mucho más fuertes. Exacto, Mariana, los hacía. Tenemos el caso de Pugliese, por ejemplo, que le pasó exactamente lo mismo, muchas Y sí, veces. y sí, de Puliese, de Mujica, ¿no? Eh, y al poco salir de prisión se integró a los cuerpos de prensa del radicalismo. Colaboró con las revistas Crisol, Tribuna Libre y Acción Radical, y en 1932 integró la comisión directiva del Colegio Libre de Estudios Jurídicos y Sociales. Y a fines de ese año se afilió legalmente a la UCR. Acá lo tenemos a Leopoldo Lugones, está mal escrito, pero no lo voy a arreglar porque se me va a ir todo de vuelta. Es Leopoldo Lugones hijo. Eh, eh, Está mal escrito el nombre. Bastante parecido al padre. Wow. Sí, dicen que el fruto no cae muy lejos del árbol. Del Y árbol. del árbol. Esta es la cárcel de Devoto, donde fue preso no solo Frondizi, muchos fueron detenidos ahí, en esta cárcel, ¿no? Y este era el elemento que implementó Lugones, que lo trajo de Estados Unidos, que le dio resultado, que era la famosa picana,
que, bueno, que los hacía hablar, que fue utilizado durante mucho tiempo en interrogatorios, no solo en interrogatorios para que digan dónde se reunían y entreguen datos, sino también para hacerlos declinar de sus opiniones. Cuando hablamos de que no hay, no me inclino hacia ninguna ideología política, este elemento de tortura nunca creo que ninguno de nosotros lo va a apoyar, ¿no es cierto? Eh, en, Después, en enero del 33, conoce a Elena Luisa María Fagionato, que también era de Jubio, también. Ayer justamente en un taller hablábamos que la gente, nuestros abuelos y demás buscaban casarse con personas de lugares similares y bueno, creo que fue casualidad, pero se casó con esta mujer Arturo Frondizi, Elena Luisa María Fagionato, que era de su mismo lugar, ¿no? Y Se siempre casó andaba por el barrio, porque andaba se por el casó en barrio, San Carlos. exactamente. Es No una se casó aquí de las iglesias más bellas de Buenos Aires. es Les una. cuento que hay visitas guiadas gratuitas y además hay conciertos los Hay domingos tipo 5 conciertos. de la tarde, así que como son gratuitos, se puede ir, piden un alimento como pago, digamos. Ah, qué dato interesante, porque Pero esta es iglesia, hermosa. más Sí, que San Carlos, se llama María Auxiliadora, porque hay Sí, gente que viene a verla. sí. Las veces que yo paso, estoy a una cuadra y media de esa iglesia. Mirá, No, María Eugenia. por supuesto, soy de Almagro. Y ellas hacen visitas guiadas y los conciertos que dice Mariana, ellos tienen, esa iglesia tiene un órgano fabricado en Alemania que es fantástico. Yo cuando escucho el órgano de afuera, entro para Mm, escucharlo porque me pone piel de gallina. Es increíble. y Generalmente, bueno, Bach, que es la qué música. lindo. Qué Es buen la dato, ¿viste? iglesia Para los que viven la en iglesia capital. por Sí, afuera tiene un sí. Cristo muy grande. No, eh, no sé si es tan linda por afuera. Tiene un Cristo muy grande adentro. y adentro es como se ve ahí, todo pintado de azul, que uno no se sabe si está en alguna ciudad de España o dónde está. Lo que pasa es que es Mm. demasiado ornamentada para mi Sí. gusto. A mí no me gustan las iglesias así. Prefiero, por ejemplo, Cacupé, en Ujú, Rivadavia también, que sí. es completamente aséptica. No, esto está bien, es una Mm, obra de arte de la arquitectura, pero es sí. demasiado Y ornamentada. Es muy Mm, linda, muy linda. sí. Cacupé, que es la que dice María Eugenia, Sí, tiene la entrada al revés. la Está entrada al atrás revés, la entrada exactamente. porque era de una escuela, entonces daba Claro, los jardines de la escuela, no a Rivadavia. claro. Uno ve la... Bien. Para los que viven en Capital, está frente al Parque Rivadavia, Cacupé. Sí. A pocas cuadras de ahí también, no está Bien, lejos. los que viven por ahí sería lindo que la vean. Esta era la esposa María Luisa, perdón, Elena Luisa María. Y Perdón, sí, agrego una cosita más. sí. Si alguna vez hacen la visita guiada al cementerio de la Chacarita, que también tiene visita guiada, la orden, yo mucho de religión no sé, más bien no sé nada, la orden de esta misma tiene el mausoleo con la iglesia en pequeñito, o sea, uno la mira y dice, esto es San Carlos, es Ah, la misma mira, estructura, es igualita. mira. Qué buenos datos, chicas, que aportaron María Eugenia y Mariana. Y sí, el nombre también es María Auxiliadora, porque la pueden encontrar como María Auxiliadora o San Carlos de Almagro. Tienen los dos nombres. Y el dato es que ellos se casaron el 5 de enero del 33. Y 3 años después, miren quién se bautizaba. Este chiquitito era el Bergoglio. Papa Jorge Bergoglio. En Díganme si esa no se... iglesia anduvo también Gardel y, ay, ¿cómo se llama este? El santito este, bueno.
Ayúdame, María Eugenia. El del No, sur, el que sí, no nació me en Río puedo Negro. acordar porque El que nació en Río Negro. sí, por ahí. Seferino Seferino, Namuncurá. Seferino, ahí está. Y Seferino tiene que Namuncurá. ver que esto corresponde a Don Bosco, la obra salesiana. Claro, claro. Bueno, donde yo estoy es como le llaman el barrio santo, porque hay muchas. Yo estoy enfrente de María Auxiliadora, del colegio, pero en la otra cuadra está Pío Nono, y en la otra cuadra está San Francisco, y después otro que no me acuerdo, pero es el barrio santo que le Y dicen. bueno, ya tienen para ir a pasear por Almagro. María Luisa, ¿vos levantaste la mano? María Luisa, ¿no? Está en Hipólito Yrigoyen y Yapeyú. Y Quintino Bocayuga. Y Quintino Bocayuga, entre Quintino Bocayuga y Yapeyú. Está en la esquina, en realidad. En la esquina de Quintino Bocayuga. Bien, Delfor, no te cuadras de duermas. Rivadavia. Vamos a llamar a Delfor. Delfor, no te duermas. Se me duerme Delfor. Delfor, claro, es la hora de su siesta. No te me duermas, Delfor. Que ya llegamos a que se murió Irigoyen. Mirá, no te lo vas a perder, por favor. Por favor. El 6 de julio de 33, bueno, moría Irigoyen, y acá hizo Frondizi un discurso, ¿no? Que dice, ¿no? Comprendí, se lo hago cortito porque no les voy a leer todo el discurso, pero dice, comprendí por qué él jamás a su fuerza política la llamó partido. La llamó siempre Unión Cívica Radical, pero no como un partido más, sino como un movimiento que encarnaba los ideales de la patria. Acá está porque es el nombre de Unión Cívica Radical. Ahora vamos a ver que después se divide, ¿no? en Unión Cívica Radical y Unión Cívica Radical Intransigente, porque dentro de los partidos siempre hay... Bueno, en diciembre hizo su debut como abogado penalista defendiendo a 300 detenidos por la fallida revolución radical originada en Paso de los Libres. ¿Alguno quiso aportar, Carlos? ¿Alguien? No, Pensé no. que... acá tenemos, bueno, acá estas bombas Molotov usaron en la revuelta algunas bombas caseras, ¿no? Que dice que era en la noche más serena de la noche del 29 de diciembre del 33, las tropas de radicales irigoyenistas comandados por el teniente coronel Roberto Bosch cruzan el río Uruguay desde Brasil para tomar la localidad correntina de Paso de los Libres. Entre ellos marcha un militante joven, quien con el tiempo será uno de los pensadores más originales del siglo XX argentino, que fue Arturo Jauretche, ¿no? Jauretche. Y acá, esto sí se los leo literal, este era Jauretche cuando era joven y escribió en ese momento, dijo, esto es textual, sangre valiente clama venganza y esa venganza van a tener. Justo, tirano, cretino y déspota, tarde o temprano vas a caer. La democracia clama derechos, que el mal momento se despojó, porque la farsa de los traidores al enemigo se lo cedió. Los septembrinos, fascistas torpes de una fingida renovación, son las falanges conservadoras que más desangran a la nación. Y cuando vibren nuestros clarines en los confines de la verdad, se oirán los gritos de radicales, viva la patria y la libertad. Esto se los dejo textual porque después cuando ustedes ven la grabación les queda, esto lo escribió Arturo Jauretche, ¿no? Este pensador. Este era Jauretche, fue Jauretche, y este era el teniente coronel Roberto Bosch. Entonces, en esa revuelta, 300 personas son detenidas en Paso de los Libres, y él actuó, acá Frondizi actúa como abogado penalista de los 300, los representa a los 300, ¿no? Bueno, en agosto del 37 nació la única hija. Acá vemos que los papás, él tenía ellos eran 13, pero ellos tuvieron una sola, Helenita. La Helenita, que nació la única hija del matrimonio en el 37. Acá lo tenemos, era la luz de sus ojos. Sí, Muere. que murió
teniendo 39 años, murió de cáncer. Murió antes de la madre. Sí, murió muy joven Elenita, la muy hija. joven. Sí. Sí, muchos, y esto lo hacían antes, había una creencia también de que había que tener más de un hijo, porque si fallecía uno quedaba otro y entonces no quedaba el vacío tan grande, ¿no? También había una de las creencias, ellos tuvieron uno solo, tuvieron a Elena, entonces quedaron muy deprimidos, Elena, mamá. Quedó Elenita, como se le dijo a la niña esta, que acá están los tres en la costa. Elenita fue la luz de los ojos de tanto del papá como de la mamá, única hija. Fue un golpe muy, muy fuerte después cuando muere tan joven, ¿no? Pero Sí. fue la Veraneaban, perdón, veraneaban en Ostende, porque ahí se acá te lo habían tengo. hecho, ahí se habían hecho una casita ellos se Sí, habían hecho esa casita, ¿viste? Que todavía sí, existe. sí. Existe la casita. Sí. Todavía existe y esta la familia Capurro, que acá le estaban mandando a la familia Capurro una postal, que en ese momento las fotos se las escribía atrás, si ustedes tienen en Claro, algún lado, sí, en algún sí. arcón de los recuerdos, en algún baúl, las fotos de los nonos, de los abuelos, ven que de atrás estaban escritas a mano porque las mandaban por carta, ¿no? Llegaba cuando Sí. llegaba. Y acá Sí. está escrito a mano, ¿no? Un pico lo recuerdo, me lo puede leer. Liliana, ¿estás ahí? ¿Lo querés leer? Y deben ser del tiempo pasado en vuestra compañía, ¿no? Espérame, a ver, A que ver, lo ¿qué dice? acerco, lo Un acerco. recuerdo Ay, no, se del me tiempo fue. pasado en vuestra compañía. Dice un Ay, pequeño recuerdo, ¿no? ¿De dónde Claro, salgo? el recuerdo espera del que no tiempo lo pasado en veo. vuestra Dice compañía. recuerdo ¿De dónde estoy yo? No estoy. Dice, de los lindos días de Ibel Habla, George, decir de la de los escuela, porque era bonitos una días. escuela muy ¿Me importante. escuchan? sí, a Un ver, poco, Liliana. ¿Escuchan? Ah, subí un recuerdo de poquito los más la foto, más bonitos arriba días para que se vea todo. Ahora Yo sí. te, pasados Se fue, te lo perdón. leo, nuestra compañía. yo te lo Sí. leo. A Ya ver, está, ya Rosina. está. Subir un poquito más arriba para que se vea todo el escrito. Ay, sabes que no se puede, no se Yo sube más de la, acá. yo la puedo ver perfecta. Ahí está, ahí No, está. pero dice recuerdo de los, ay, Un de los pequeño bonitos recuerdo días. del tiempo pasado en vuestra compañía. No, de los bonitos días. Bien. ¿Cómo Esta digo? era, ¿Cómo sí, entro? Un una piccolo casa, ricordo sí, Pero no me de voi dan. nei giorni passati in vostra compagnia. Sí. familia Dice, Capurro. Ostende mil- 1940. 1940. 40. Esta es la casa que tenían de verano que dicen que la hizo él con sus propias manos, ¿no? Sí, sí, Y bueno, sí. y si seguimos, y así adelantamos un poquito más, porque si no, no llegamos ni a nada, que dice que Chao. tras el golpe del 4 de junio del 40, gracias a los que hicieron los italianos que me han ayudado, tras el golpe del 4 de junio del 43, que puso fin a la década infame, el radicalismo, el golpe donde está también Perón, interviene, ¿no es cierto? Que puso fin a la década infame, el radicalismo intentó una reorganización y los sectores más progresistas propusieron un replanteo programático que se expresó en la declaración de Avellaneda de abril del 45 atribuida a Frondizi, ¿no? En las elecciones de febrero del 46, que le dieron el triunfo a Perón, Frondizi fue electo diputado nacional. Recuerde que primero Perón asume como presidente, como secretario de Trabajo, Hasta ahí, yo te lo y ahí Frondizi fue diputado nacional. La ¿Querés la derrota pera? electoral de la Unión Democrática produjo un profundo debate en el radicalismo y la renuncia de toda su conducción. En agosto de ese año siguiente se reunió en Avellaneda el primer congreso de la corriente interna radical del movimiento de intransigencia y renovación, que era el MIR, Movimiento de Intransigencia y Renovación MIR. Y Frondizi, junto a Crisólogo Larralde, que tenemos una calle también, redactó las conclusiones en las que reaparecerían algunos de los principios básicos del irigoyenismo
contra el antiimperialismo. Acá vamos a, bueno, acá quiero ir un poquito más rápido, pero esto también es textual, que a comienzos del 48 fue reelecto diputado, ¿no? Y el MIR se impuso en los comicios, se van imponiendo, ¿no? ¿Cómo lo van haciendo? Inició un largo viaje por América Latina, Europa, Estados Unidos, empezó a recorrer, ¿no? A tener relaciones con otros países, ¿no? Con otros dirigentes. Y al regresar vino con todo, retomó la actividad política y fue electo para acompañar a Ricardo Balbín en la fórmula presidencial de las elecciones del 51. Pero ¿qué pasa? La fórmula era Frondizi-Balbín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Balbín, los dos eran radicales, pero se produce un quiebre, ¿no es cierto? Que Balbín quería quedarse con los estatus, lo más conservador, ¿no? Y, y después, acá dice que tras el aplastante triunfo peronista obtenido en gran parte gracias al voto de las mujeres que sufragaban por primera vez en una elección nacional, el radicalismo comenzará a sufrir duras persecuciones y sus dirigentes serán frecuentemente encarcelados. Entre el 51 y el 55, los radicales son muy perseguidos, ¿no? Balbín y Frondizi están unidos, pero después en el 55, cuando es el golpe, ¿no? Cuando lo persiguen a Perón, ¿no? Perdón, acá, cuando lo persiguen a Perón, resulta que, a ver si me avanzo una más, acá está. Tras el bombardeo, vieron que se acuerdan que hubo un bombardeo en Plaza de Mayo en el 55, ¿no? En el 55 hubo un bombardeo que derrocan a Perón y se tiene que exiliar, se exilia en Caracas primeramente, después se exilia en otros países. Frondizi toma partido por Perón, ¿no es cierto? Y eso a Balbín no le gusta. Entonces ahí se dividen, ¿no? En la Unión Cívica Radical y en la Unión Cívica Radical Intransigente, que va a quedar Frondizi, y ahí surge lo vamos a ver un poquito más adelante, surge la figura de Frigerio. Frigerio lo empieza a acompañar porque tiene los mismos ideales. A ver si acá acá tenemos el golpe de Estado, ¿no? Que el golpe de Estado del 55, conocido como la Revolución Libertadora, derrocó a Perón, y el radicalismo, junto con otras fuerzas políticas como el socialismo democrático, se sumó al gobierno a través de una junta consultiva. Acá tenemos lo que fue el bombardeo de la Casa Rosada, la quema de la Plaza de Mayo, perdón, la quema de iglesias y demás, ¿no? Acá lo tenemos a Rogelio Frigerio, que se une, que nosotros tenemos un Frigerio ahora que es un descendiente, lo tenemos a Frigerio con Frondizi, que se unen, ¿no es cierto?, ellos dos, ¿no? Se une como mano derecha Frigerio. ¿Y qué pasa? En ese momento, a ver si lo tengo acá, acá está, el dirigente Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento, en tanto que Frondizi apoyaba un acercamiento a Perón. Eso produjo una ruptura en la UCR, que es lo que les dije recién, ¿no? Entonces la UCR quedó dirigida por Balbín y Arturo Frondizi dirigió la Unión Cívica Radical Intransigente. Claro, exactamente, la UCRI. Que si bien seguían con la línea radical, tienen dos ideologías, ¿no? El peronismo está proscripto, ¿no? A ver si lo tengo acá, que la ley, el número de la ley. Acá dice que el último discurso que pronunció ante la Convención Nacional de la UCR antes de la ruptura, Frondizi expresó, esto es literal, dice, tiene que quedar dicho que en una Argentina bajo el gobierno radical, el que quiera trabajar y sumar su esfuerzo al del gobierno de la República, lo podrá hacer. Pero el que quiera venir a monopolizar nuestras riquezas, nuestro trabajo, nuestro porvenir será destruido por la acción de la UCR. O sea, este fue el último discurso, ¿no? Y acá tenemos esto de que por qué
¿Qué pasa con Perón? Lo proscriben, ¿no? Lo proscriben quiere decir que lo prohíben, ¿no? Prohíben hablar. Si alguno cursó el colegio primario en aquella época, se sabía que no se podía nombrar a Evita, no se podía nombrar a Perón, no se podía hacer ningún tipo de ideología porque iban de patitas a la cárcel, ¿no? El decreto fue el 4161, ¿no? Que se prohibía, perdón, no me salía la palabra, toda la forma de actividad peronista, ¿no? No podrá haber contactos ni difundirse directivas que significan injerencia en el plano político o sindical. Y dijeron la revolución fusiladora, así llamaron, es como los peronistas llamaron a la revolución libertadora, porque en ese intento de levantamiento encabezado por Juan José del Valle, murieron muchos civiles militares, entre ellos José León Suárez, ¿no? Así que bueno, Frondizi manda, ¿no? Acá Frondizi envía a Caracas, yo me voy adelantando a veces, cómo vamos con el tiempo, no los quiero, a ver, vamos bien, vamos re bien. Pensé que había perdido. Frondizi envía a Caracas a su secretario Rogelio Frigerio, ¿no? Para concretar un pacto con Perón. ¿Cuál es el pacto con Perón? El pacto es que Perón le diera los votos, ¿no? Perón no podía, o sea, figurar, pero Perón le dijera a sus seguidores que lo votaran a él y a cambio de eso él iba a seguir la línea política de Perón. A lo que la línea, los ideales de Perón, a lo que, o sea, como una fusión entre el radicalismo y la línea peronista, a lo que este hombre, Jorge Antonio, que era una mano derecha de Perón, le dice, no hagas ningún tipo de trato porque vas a ver que nos van a engañar. Vos le vas a dar los votos y ellos van a hacer lo que quieran. Entonces Perón le dice, quédate tranquilo, lo llama y le dice, quédate tranquilo. Dice que la idea es seguir en carrera, la idea es seguir participando y si nos engañan, les vamos a caer. O sea que Perón estaba tranquilo desde el exilio, ¿no? Desde el exilio, Rogelio Frigerio fue a ver, hablan de que en ese momento hubo plata de por medio, unos hablan de 470.000 dólares, otros hablan de 70.000 dólares, no sé. Hubo plata que le dieron a Perón, eso es un mito, eso no tengo el dato, ¿no? Y la fórmula pasó a ser la Unión Cívica Radical de Arturo Frondizi, intransigente, Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, ¿no? Que se impuso en las elecciones de febrero, ganaron por una importante mayoría de votos, bueno, asumió el 1 de mayo, porque una de las cosas que le había prometido Frondizi a Perón, que iba a liberar a todos los presos políticos, ¿no? Y entonces lo primero que hizo fue liberar a todos los presos políticos peronistas, ¿no? Eso ya le empieza a dar bronca a los militares. Los militares no empiezan a ver con buen ojo esto, ¿no? Porque se dan cuenta que Perón está desde las sombras, no les gusta, ¿no? Entonces, y al poco tiempo el proyecto de asociaciones profesionales, ¿no? Le devuelven gran parte del poder a los gremios peronistas, ¿no? Frondizi hasta acá está cumpliendo gran parte del acuerdo de Perón. Acá surge algo que acá Carlos va a estar sabiendo él como profesor, que en un momento, después de la reforma que hemos tenido universitaria, la iglesia, que la iglesia, la educación era gratuita y laica, se empieza a ver un rumor de que, no un rumor, se empieza a hacer un pedido muy fuerte de que la iglesia quería volver a tener injerencia en la educación y las universidades privadas querían otorgar títulos habilitantes, ¿no? Y que se subsidiara la educación privada, ¿no? En su mayoría la educación privada estaba en manos de la Iglesia Católica. Y el apoyo de esta ley desató que también se enojaran, ¿no es cierto? Y ahí renuncia Alejandro Gómez, que era el vicepresidente, y fue toda una gran movilización impresionante porque decía laica o libre. Libre se llamaba la educación que privada, o sea, la educación paga, ¿no? Una universidad paga,
pero que, o sea, que sus títulos sean habilitantes. Y laica eran las escuelas del Estado, toda la educación, la Universidad de Buenos Aires y demás, que tenía el derecho a no tener ninguna connotación religiosa, ¿no? Entonces, bueno, hubo grandes enfrentamientos porque en un momento parecía como que iba a haber una cosa o la otra. No, por suerte cohabitan las dos. Hoy tenemos educación privada y tenemos educación estatal, ¿no? O sea, se sumó, pero en ese momento fue una lucha bastante complicada, ¿no? Hoy tenemos las dos luchas. Hasta ese momento, Ale, Sí, quienes Carlos. estudiaran en cualquier instituto privado o universidad tenían que revalidar los títulos en el Estado, fueran en colegios o fuera en la universidad. O sea, no eran habilitantes como señalaste antes. Claro, exactamente, no eran habilitantes. Entonces, al no ser habilitantes, eso era lo que ellos querían o sea, que tu título tuviera validez. O sea, yo me recibí en una universidad privada y tengo un sello, una matrícula. Si hubiera sido en aquellas épocas, no hubiera tenido que revalidarlo en la UBA. Entonces, y así un montón. Eso Claro. también le permitió, y corregime si me equivoco, que fue un avance también dentro de lo que en el momento se veía como algo tremendo, porque muchas personas que no tienen acceso a los horarios de una universidad pública pueden ir a una universidad privada con horarios un poco más flexibles y demás, ¿no? También se creía que se podían comprar los títulos y demás, hubo toda una movida, ¿no? Hoy se suma las universidades con títulos habilitantes a distancia y eso también sumó algo más para que eso se tardó también en que sean habilitantes, tendrían que ser modalidades híbridas, ¿no? Que ser virtual se estudiaba un poco, hasta estoy hablando hace poco, hace muy poco, ahora con el tema de la pandemia se revalidó mucho, que tenía que ser una parte virtual, pero después sí o sí una parte presencial. Presencial y los exámenes rendirlos en forma presencial. Y ahora no. Alejandra, a partir de la base que hace 50 años atrás, yo tengo 54 de graduado, la Sí. UADE no estaba reconocido el título y hoy es una universidad prestigiosa. ¿Viste? Los egresados de la UADE tenían que hacer como una reválida de su título para poder ejercer. Claro, lo que estaba comentando Yo creo recién, que, sí, sí, exactamente, sí, yo sí, creo que Carlos. a largo plazo, no, que a largo plazo fue muy bueno, como vos dijiste, y es lo que ocurre en las universidades del hemisferio norte. Ahora, en ese momento, quien Sí, empujaba esto era la iglesia, porque la iglesia desde claro, 1870 y tanto, 1880 y tanto, con la ley 1420, había perdido todo pie en la educación. claro. Claro, claro, la reforma de la ley 1420 había perdido esa injerencia y bueno, y estaban enojadas. Entonces, hacer frondizi un trato con la iglesia en este ámbito fue algo que se puso a la iglesia a favor, pero del todo no estaba mal, porque la gente, o sea, yo ahí acá estoy poniendo, discúlpeme, una opinión mía nada más, ¿no? Es una opinión mía nada más. Que en el caso de que se puede negociar, a veces negociando de esta manera, que los que querían seguir teniendo una educación religiosa pudieran tener acceso a seguirla teniendo, pudieran seguir teniendo universidades y los que quieren tener una universidad privada y la puedan costear, bueno, me parece que fue una alternativa más a la educación. Esto se Claro. sumó, no se quitó. Otra cosa es privatizar las escuelas o privatizar la educación libre, eso ya es otro tema que no se tocó en ese momento, pero sí se malinterpretó por lo que yo estuve cotejando. No me quedo con uno solo, porque cuando uno lee un historiador tiene su ideología. Cuando uno ve a otro, tiene otra ideología. Entonces hay que fusionar y ver y sacar a veces una opinión propia, ¿no? De que no quiso, a mi modo de ver, quitar lo que era privatizarlo. Si bien sí
lo que ocurrió durante el gobierno de Frondizi fue un escándalo grande con lo que es mataderos, ¿no? Con lo que era el matadero, que lo que era municipal, el matadero desde el barrio Matadero, famoso barrio Mataderos, que se quiso, que era municipal y lo quiso privatizar. Y ahí fue que, bueno, fue una revuelta impresionante, fue algo que la gente, todos los empleados tomaron el matadero, fue algo terrible para la Argentina en ese momento y al final se decidió que no, que bueno, que iba a pertenecer a Nación, después volvió a pasar a líneas municipales y demás, pero no se logró privatizar por falta de gente de licitaciones, ¿no? Por falta de ofertas, ¿no? Él Fue una escribió el revuelta libro. muy cruenta. ¿Cómo? Discúlpame, fue una revuelta muy cruenta y con tanques tuvieron que entrar a Mataderos, las Fuerzas Armadas. Muchos historiadores, quizás con una visión de izquierda, dicen que fue nuestra Comuna de París. Lo asocian con la Comuna de 1871 en París. Exactamente, exactamente. Fue terrible que estaba en ese momento, fue La Torre que estaba, no quiero decirles un nombre por otro, pero estaba Lisandro de la Torre, a cargo, que era el secretario, y bueno, y se opuso terriblemente a que pasara esto, y así que bueno, tuvo que dar un paso al costado. Era Em, otro, Ale. Lisandro había muerto en el 39, si mal no recuerdo. Sí, está bien, tenés razón, por eso dije, si no me equivoco, por eso estaba en duda, estaba en duda. Lisandro ya había fallecido, exactamente. Eh, y bueno, a poco de asumir y contrariando las ideas expresadas en su libro Petróleo y Política, ¿no? Que por acá lo tenía el libro, que lo siguen consiguiendo, perdón, acá, a ver si lo tengo acá, el que lo quiera conseguir, a ver si está acá. Petróleo, el que lo quiera conseguir, lo siguen consiguiendo en Mercado Libre. Arturo Frondizi, Petróleo y Política, ¿no? Contribución al estudio de la historia económica argentina y de las relaciones entre el imperialismo y la vida política nacional, ¿no? Y que dice, y acá los diarios decían, ha comenzado la batalla del petróleo, anunció anoche en un mensaje trascendental el presidente Frondizi, ¿no? Que el libro denuncia sobre la actividad de las empresas petroleras en la Argentina y propuso el monopolio de este sector. Bueno, el libro se transformó en un bestseller, pero bueno, lo que ocurrió también acá fue que hubo como todo, ¿no? Él lo que quería es que se monopolice la extracción del petróleo aquí, ¿no? Pero resulta que las empresas que venían ¿por dónde estábamos? Por acá, ¿no? Acá. Las empresas que venían extranjeras, vinieron estas empresas extranjeras a hacer las explotaciones, se llevaban su dinero, ¿no? O sea, tuvo que llamar. Lo que pasa que en ese momento no era que el país no tuviera dinero, había muchos terratenientes con mucho dinero acá, pero había también mucha fuga de capitales. La gente que tenía dinero no la quería invertir en Argentina, la invertía, se la guardaba en otros países. Entonces ahí tiene que empezar Frondizi a negociar para que vengan a invertir acá en Argentina, ¿no? Y el petróleo fue toda una complicación, ¿no? Que acá dice, a poco de asumir y contrariando las ideas expresadas en su libro Petróleo y Política, Frondizi firmó contratos con firmas petroleras extranjeras que autorizaban a las empresas a introducir todo el material que considerasen necesario para la explotación petrolera sin pagar impuestos. O sea, estas empresas venían y no pagaban impuestos. Entonces ahí hay otro enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no van a pagar impuestos las empresas petroleras que vienen a explotar, a extraer el petróleo? Porque había algo que pasaba que no lo puse acá, que todo lo que fue la industria, él expresó toda una política desarrollista, no todo lo que desarrolló la industria. Empezó a incentivar mucho la industria, estaba en esos momentos que ya venía de antes, Siam, la famosa Siam, que quien no ha tenido una heladera Siam, Siam Ditela, que se Sí, fusionaron, y claro,
y las heladeras tan Sí, lindas esas, de la sí. bochita, pero bueno, ellos fabricaban desde una heladera hasta un auto. Entonces se empezó a impulsar mucho la industria automotora, la automotriz. Se impulsó mucho, se impulsaron mucho los camiones, todo lo que sea, todo lo que sea automotor, y eso le dio trabajo a muchísima gente. Pero, siempre hay un pero, hay quejas que van a encontrar que también se quedaron obsoletas algunas vías de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque se empezaron a transportar las cargas por vía terrestre con el medio de los camiones, porque había muchos camiones, y los trenes de carga empezaron a dejar de funcionar, empezaron a morir de a poquito, empezó el debacle de todo lo que eran las rutas Las, ferroviarias. esta- las estaciones, Las murieron las estaciones, estaciones y toda la claro, gente que trabajaba alrededor, ¿viste? Era exactamente. mucho. Empezó Claro. todo lo que, o sea, por un lado crece. Y por el otro lado también fue un perjuicio a todos muchos pueblos, que los que ven pueblitos olvidados de la Argentina, muchos pueblitos esos olvidados que le dicen, no son olvidados, sino que con el retiro de las del tren dejaron de tener valor, mucha gente se trasladó a otros lugares donde hubiera más trabajo, y bueno, y entonces esos pueblos, muchos pueblos empezaron a quedar como pueblos fantasmas o pueblos dormitorio que le decían que la gente solo iba a dormir. ¿Por qué? Por retiro del tren, ¿no? En zona sur en Buenos Aires está Doncelar, está, bueno, Alejandro Cor tiene tren y todavía lo tiene y es terminal de tren, pero Para mí, ciudades... para mí fue una mala decisión, porque los trenes llevaban trabajo a mucha gente, había alrededor otros tipos de comercio, ahora sí son, como vos decís, pueblos fantasma, ¿viste? La gente se retiró, ¿viste? Los hijos se fueron, vinieron para capital, para lugares donde hubiera trabajo, estropearon las rutas. Para mí fue una mala decisión eso. Y sí, creo que considero, y también es una opinión personal, Sí, que sí, los claro. trenes, si alguno cuando era chico se sentaba, se paraba a ver cuando pasaba el tren de carga y los contaba, que era una diversión contar los vagones, contábamos 44, 43 vagones de carga, y eso equivale a esa cantidad misma de camiones hoy en la ruta, o sea que agilizaban mucho, si bien el tren va mucho más lento, y Y bueno, más lento porque era esa época, porque ahora no sería de igual manera, ¿viste? Sería más rápido, pero bueno, claro, nosotros nos quedamos con los camiones, estropeando las rutas. Esa es una opinión mía, ¿viste? sí, No sí. sé, si, Y, si a y lo creo mejor. que sí, creo que es válida, sí. Acá, bien, la carga impositiva sería abonada por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el reintegro de las inversiones y las ganancias de las empresas podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. YPF, por su parte, se comprometía a comprar todo el petróleo que extrajeran estas empresas. Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pago ni la comercial porque el convenio aumentó notablemente el déficit. Acá, bueno, acá hay algo que no le gustó tampoco a todo lo que eran los militares, que los militares siempre fueron, bueno, ya ahora no tanto, pero en esos momentos eran una fuerza ahí que estaba muy encima. No les gustó que Frondizi viajara acá en la revista Tía Vicente, es una caricatura, ¿no? Que Frondizi viajara y se encontrara con Fidel Castro, con el Che Guevara, ¿no? Porque querían sacar la OEA, quería que no participe más La Habana, ¿no? De la OEA. Y Frondizi apoya a La Habana de que siga estando, ¿no? Y esta toma de partido
que hizo que el Che Guevara llegara, viniera a la casa de Frondizi. La mujer de Frondizi le sirvió un café con leche al Che Guevara, eso es una anécdota, ¿no? Le sirvió un café con leche y todo, no fue bien visto que tuviera relación con el Che Guevara. O sea, empezaron a ver qué está pasando acá, no gustó que se relacionara con, que apoyara a esto, ¿no? La OEA no quería que La Habana participara más y Frondizi apoyó a La Habana, ¿no? Y ¿Me permite acá, un comentario, Ale? sí, Frondizi tenía muy buena relación con otros presidentes latinoamericanos, con los brasileños sobre todo, con Jânio Quadros y con Juscelino Kubitschek. Cuentan algunos de que Kennedy personalmente le pidió a Kennedy que intercediera con Cuba, porque él quería arreglar de alguna manera la relación con Cuba. Y por eso Frondizi lo recibió al Che clandestinamente acá en Buenos Aires, que el otro quería venir también para ver a su familia. Bueno, eso cuando, como bien dijiste, cuando se enteraron los militares ardió Troya acá. gracias, Carlos, por esto. Mirá vos, gracias por este redondeo del concepto, pero sí, tal cual. Vino clandestinamente, se reenojaron por este encuentro clandestino, ¿no? Que bueno, el Che Guevara fue un personaje que no era muy querido. Y dicen que bueno, que la mujer le sirvió un café con leche. Claro, extrañaría un café con leche de acá, ¿no? Así que bueno, no fue bien visto. Y así que dice que en el 59, mientras Fidel Castro y el Che Guevara entraban en triunfantes en La Habana, Frondizi iniciaba un viaje a los Estados Unidos, acá está un poco lo que estás diciendo, Carlos, no, un poco no está diciendo, donde expuso sus ideas desarrollistas, ¿no? Frondizi planteaba que no podía retomarse al país de los granos y de las vacas, ¿no? Que la salida estaba en el desarrollo de las industrias básicas, petróleo, siderúrgica y maquinaria, que dejáramos de ser un granero para ser otro tipo de país, ¿no? Por eso lo llaman, sí, sí, No, sí, eso está en línea con el plan que tenía Kennedy, la Alianza para el Progreso, para claro, ayudar a desarrollar América Latina y que no se hicieran comunistas los países. claro, exactamente. Y acá literal dice que esto permitiría abastecer a la industria liviana y liberaría recursos que antes se destinaban a importar. Además, la producción agropecuaria también se beneficiaría con la abundancia de energía, maquinaria, combustibles y productos químicos que posibilitarían su tecnificación y modernización. En realidad, el desarrollismo encajaba en los planes de expansión e inversión de las grandes compañías extranjeras, ya que éstas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, notaron que una gran cantidad de países subdesarrollados tenían incipientes industrias con sistemas aduaneros que las protegían, ¿no? A ver, y acá otra vez se me abrió, yo debo tener un virus en la computadora porque se me volvió a abrir un cartel de nuevo. Cancelar, sí, ahí está, perdón que a mí se me abrió un cartel y no lo quiero compartir. Cerrar, ahí está, perdón. Aduaneros, ¿a dónde estaba? Que las protegían. La manera más inteligente de aprovechar estos mercados era controlarlos desde adentro, ¿no? De esta forma, la inversión en industrias manufactureras radicadas en estos países creció notablemente a partir de mediados de la década del 50. Las casas matrices de estas empresas se beneficiaron además de las utilidades con el pago de regalías y las exenciones impositivas que acompañaban las radicaciones, ¿no? Esto es esto es literal. Bueno, acá tenemos otro personaje, hay que pasar el invierno, gente. Y seguimos tratando de pasar el invierno. Seguimos. A ver si pasamos estos inviernos, ¿no? En el 59 lo reemplaza a Frigerio en el Ministerio de Economía por Álvaro Alzogaray. Alzogaray dijo que no solo quería, cuando le proponen ser Ministerio de Economía, dijo que no solo quiere ser ministro de Economía, sino que quiere ser ministro de Trabajo. ¿Por qué? Porque él considera que las dos cosas tienen que estar fusionadas, ¿no? Lo consideró en ese momento, como que tenían todo que ver, como que el trabajo y la economía
tienen que estar unificadas, porque tiene que estar una idea unificada. Y la mejor manera de que sea una idea unificada es que lo tenga una sola persona. Así que bueno, Alzogaray fue una inflación, gente, impresionante. Dicen que subieron 150% los transportes, que congelaron por 2 años los sueldos. eh, bueno, todo explotó, la inflación era altísima. Imagínense un 50% de inflación y congelados los sueldos por 2 años. Fue una economía un poco cruel, ¿no? Rogelio Frigerio, bueno, lo reemplazó, que era un economista de confianza de los grupos de poder económico, avalado por los militares, con su famosa frase "hay que pasar el invierno". Orientó la política económica a promover las exportaciones, limitar el proceso de industrialización y liberalizar las restricciones impuestas a las importaciones, disminuyendo considerablemente la capacidad expansiva de la industria nacional, a la vez que se recomponía el sector agropecuario. Se devaluaba el peso argentino y se limitaban los aumentos salariales. Empezó a haber un bono, gente, que cuando le pagaban a la gente con bonos y cuando el sueldo lo pagaban por bonos, que después tuvimos historias similares en el país, y cuando uno iba a canjear ese bono, me daban un bono por 10.000 pesos, yo iba a cambiarlo por mercadería, ese bono valía 5. O sea que fue algo muy, muy complicado, ¿no es cierto? Así que el 29 de marzo del 62, Frondizi, con todas estas cosas, que ya también Frondizi estaba queriendo que Perón sea gobernador de Buenos Aires, ¿no? Que Perón volviera. Estaba haciendo todas las tratativas para que Perón vuelva, ¿no? Y entonces es derrocado, porque de esto no gusta, es detenido en la isla Martín García, ¿no? Tras ser derrocado por el golpe militar, Frondizi se niega a renunciar, porque cuando entra un golpe militar, que es golpe militar porque entran de golpe, irrumpen, ¿no? Irrumpen de golpe, hay dos posibilidades: la renuncia o ser detenido, ¿no? También a veces la renuncia implicaba ser detenido igual, ¿no? Pero en este caso se niega a renunciar y es detenido, ¿no? Lo confinan inicialmente en la isla Martín García, posteriormente a otros puntos de la Patagonia, como el Hotel Tunquelén, cerca de San Carlos de Bariloche, y fue puesto en libertad en el 63 por disposición de José María Guido, que es el que lo sucede, ¿no? Ven cómo lo llevan, que acá están todos los periodistas y él va con su impronta, como, bueno, con una sonrisa. No creo que se esté riendo, pero bueno, es bueno, ¿qué va a hacer? No quedó otra, ¿no? ¿Me permitís compartir algunos recuerdos? Sí, por favor. Todo el gobierno de Frondizi estuvo signado por la lucha peronistas antiperonistas, dentro del gobierno, de la política y dentro de las Fuerzas Armadas. Se suscitó un conflicto muy grande en el ejército, entre azules y colorados, que pudo haber terminado casi en una guerra civil. Eran muy antiperonistas o antiperonistas, más o menos así. Yo me acuerdo haber ido al Parque Avellaneda, yo vivía cerca, donde habían tirado algunas bombas. Yo era chico en ese entonces. Bueno, el mayor pecado, uno de los últimos pecados, entre comillas, de Frondizi, fue haber avalado que en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires se presentaran el peronismo disfrazado. El candidato era un sindicalista, Andrés Framini, que ganó la provincia de Buenos Aires y lo presionaron a Frondizi y tuvo que anularla. Intervenía la provincia y anular unas elecciones libres y correctas. Bueno, eso ya creo que fue el último traspié que el pobre tuvo en ese ambiente tan embromado en el que le tocó gobernar. Y ahí fue cuando lo derrocaron. Listo, perdón. Sí. No, excelente, Carlos, porque terminaste de contarle a los compañeros exactamente cómo fue, porque yo creo que se las venían sumando y fue la frutilla de la torta para decirle ya está,
vamos, vamos porque no, sos incorregible, ya está. O sea, no. Y sí, yo creo que la sonrisa esta, un poco como diciendo, bueno, ya está, lo hice todo, ¿no? O sea, lo hizo todo y le dio un pie muy grande a que después, bueno, pueda volver, ¿no? Acá está lo que decía la compañera de Silvio Frondizi, que bueno, ya había sido asesinado antes, y acá hay una placa que dice, bueno, Luis Ángel Mendiburu, militantes populares, bueno, acá está esta fecha, pero que dice por el terrorismo de Estado, Barrios por Memoria y Justicia. Bueno, esto es una plaquita nada más. Y Arturo Frondizi acá, que descansa en el cementerio de Olivos. Muchos se disputaron dónde iba a estar, y la familia y demás, pero descansa en el cementerio de Olivos, nuestro ya no presidente. Bueno, ahora los veo. Ah, qué justo, miren, ni 31, pero igual como podemos seguir charlando. Bueno, Carlos, muy buenos tus aportes, la verdad que son muchas excelentes, gracias. montonazo. Sí, No, muchas siempre gracias. estoy muy curioso con estas cosas. Y algunas las recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo el día de la Asunción de Frondizi, yo tenía 8 años, que lo transmitió Canal 7 en directo por televisión. Y mi mamá me dijo, ¿ves? Este es el presidente, este señor va a ser presidente de la Argentina hasta que tengas 14 años. No, cuando yo llegué a los 12, y lo sacaron a Frondizi. Claro, porque aguantó, estuvo 4 nada más, en esos momentos eran seis. Claro, claro. Sí, mi esposo me contaba que cuando él estaba en la escuela primaria le decían, ¿escuela laica o libre? Y él no entendía nada, era como que, yo creo que en ese Yo momento tampoco. se entendió como que era una cosa, y se me preguntaban, y en ese momento hacían participar mucho a los alumnos de ese tipo de cosas. No Alejandra, entendíamos nada, pero Sí, era una disyuntiva absoluta. Laica, ¿vos qué sos? ¿Laica o libre? sí, en el 53 yo tenía sí. 7 años y justo que está Carlos que tiene tan detalladas las fechas, hubo se bombardeó también la plaza de Mayo, hubo muchos heridos y hubo muertos, y eso se extendió a Transradio, a las torres de Transradio. Lo leí oportunamente y vi un documental sobre eso, y hoy cuando estaba así releyendo sobre Frondizi, en ese año, en el 53, que hubo ese bombardeo, a nosotros nos vinieron a rescatar del colegio, porque yo estaba en el colegio en Transradio, que estaba dentro de lo que era el predio de la usina de Transradio. Y bueno, en aquel entonces la familia más cercana y que pudo venir a buscarnos fue la familia Vinelli, que Alicia Vinelli era mi compañerita de banco, hoy Ah, ella es mira. fallecida. este, mm, Nos rescató a todos, nos subió en la parte de atrás del camión y nos Mm. sacó de ahí porque antes la maestra nos había hecho agachar y escondernos debajo de los pupitres. Y bueno, y a mí eso siempre me había quedado inconcluso, no lo había, no lo había ubicado bien. Pero después que vi ese documental en Canal 26, que pasan los días sábados sobre historia, y, y ahí recuerdo ese episodio, es que lo pude ubicar, ¿no? Yo tenía 7 añitos. ¿Transradio había sido la Ya. primera empresa telefónica o...? Algo así, que Transradio tiene también su edificio no sé si en Avenida Corrientes, que es un edificio que ahora me enteré que permiten, que hay visitas guiadas, se puede visitar. Claro, Lo era de tengo, llamadas sí, internacionales. internacionales, Sí, tenía que sí, ver yo tenía mucho, una prima de mi mamá que me acuerdo que decía que trabajaba en Transradio. y bueno, ahí donde estaba el colegio el edificio estaba en Capital, pero las torres Ah, estaban
como es pasando por Avenida Camino de Cintura, donde es 2 de abril, hoy es En Transradio, para ahora ir se llama en Transradio El Barrio. bueno, yo nunca más volví, ¿no? Pero no, ese Queda episodio. en Ricchieri y Camino de Cintura. Y Camino de Cintura, sí, no volví a ir, que tenía que tomar un colectivo de la línea 223, en aquel entonces, en el cruce de Lomas, donde hoy está la facultad, La facultad. universidad, y yo vivía ahí en la granja, la quinta que era de mi abuelo, sí, perdí el colectivo a las 7 de la mañana, que me acompañaba mi mamá con el sol de noche, porque no había luz eléctrica en esa zona. Era el único colectivo en el cual venían las maestras desde la estación de Lomas y los trabajadores de la usina. Entonces nos iba recolectando por el camino pero bueno, un pedacito de historia. Pero buenísimo, buenísimo. ¿Eso era una pregunta para Carlos o era una anécdota? Bueno, Porque me pareció para que- recordar, pero como él también Para siempre recordar. ayuda a recordar las fechas, Qué bueno. para Gracias. Hay muchas cosas que no conocía, las voy a buscar. Gracias. bueno. Gracias a todos. Elena Frondizi. Saludos. Elenita ya te vas. Bueno, Liliana, Nos nos vemos. vemos. ¿No vas a Elena poder estar el jueves? Frondizi, No Elena sé, Frondizi, no estoy perdón, quiero segura. decir algo Sí. de Elena Frondizi, que fue una persona que murió joven, pero que participó en educación, porque ella tenía una escuela creada, creo, en Sí. Capital, que no me puedo acordar cómo se llama, que tenía métodos muy modernos. Y otra cosa de Frondizi, que más allá que le haya servido o no, que tenía una capacidad de trabajo que era imposible seguirlo. Esto de una persona ligada a mi conocimiento, que fue secretaria de él, que era y que es era una profesora de historia excelente, que era imposible seguirle el training a Frondizi. Lo mismo que, por ejemplo, Riccieri Frondizi fue un rector de la universidad, tengo entendido, y también fue muerto. A él también lo mataron. Y tengo entendido que el grupo Tacuara de esa época hizo como una especie de homenaje con ciertas particularidades. Al que asesinaron a Eugenia fue a Silvio Frondizi, el hermano. A Y fue Silvio gente de la mataron. AAA. A Riccieri creo que también. Sí, a Silvio Frondizi. Disculpen que la saludo a Liliana, que se tiene que retirar. Liliana. No, porque vi una llamada hace como 15 minutos. Está bien. Silvio Frondizi lo mataron. Arturo Frondizi murió longevo. Él sí. Lo que yo quiero preguntar es si una de las causas del derrocamiento, más allá que es multicausal probablemente, fue la caída, ¿no?, de Frondizi, fue los contratos petroleros. Sí, una de las causas fue los contratos petroleros, fue que no les gustó que volviera a intervenir la iglesia. Que provocó su caída. Claro, la caída fue multicausal, o sea, no pudo terminar por eso. Primero, bueno, lo más importante era porque en la sombra seguía Perón estando cuando estaba proscripto. Eso, después, bueno, era un país, él quiso cambiar la mirada, que de hecho la cambió para desarrollista. Y el petróleo, bueno, no fue del todo como él lo quiso hacer. Sí, no lo pasó del todo como quiso hacerlo, sino que las empresas extranjeras siguieron teniendo más ganancias que nosotros como argentinos. Pero también hay que hacer un mea culpa que la gente de acá que tenía dinero para hacer grandes inversiones y poner los recursos no la quería invertir en Argentina. O sea, que no había licitaciones importantes internas.
O sea, por eso hubo privatizaciones de otros o empresas extranjeras. Así que tuvo todo un combo de cosas, pero sí, fue la educación, fue el petróleo, fue su trato con Perón, fue la frutilla a la torta como nos terminó de ayudar Carlos, fue que quiso que encubiertamente Perón iba a estar gobernando con personas, ¿no? Con personas iba a haber personas. De hecho, los votos que tuvo Frondizi eran del Partido Peronista, si no, no ganaba Frondizi, no ganaba. No ganaba, el famoso voto fue el voto de que le dijo a sus seguidores, voten a Frondizi porque Frondizi va a seguir mi línea. Entonces toda la gente que siempre lo siguió a Perón votó de esta manera. Pero hay No, toda una historia, sí, de Carlos, sí. no, breve, el peronismo local empezó a distanciarse de a poco de Frondizi cuando el escándalo de los frigoríficos que vos comentaste, tuvo que sacar un plan para atender esa emergencia interior, que lo llamó el plan Conintes, el plan para Mm, combatir el interior, era un plan represivo muy fuerte. Entonces ahí el peronismo empezó a recular. Es decir, sí. ¿a quién votamos? Sí, gracias Carlos porque no lo mencioné, y vos sabés, lo tenía para mencionarlo y no lo mencioné, porque a veces, no, para no cargar tanto la filmina, las presentaciones, pero sí, tal cual, todo lo que fue, lo que fue toda una sucesión, ¿no es cierto? Y que bueno, que termina con el derrocamiento, después, bueno, sube Guido, y bueno, y la historia más o menos la vamos conociendo. Pero como todo hubo una sucesión acá, como contó la compañera de los bombardeos, hubo muchos enfrentamientos, muchísimos enfrentamientos, cuando se encontraban era muy cruento, incluso, bueno, en la época de Perón estaba levantar los puentes y quedar sitiado, Capital Federal en esos momentos se levantaban los puentes y lo que era provincia y Capital Federal quedaba aislada. Y lo recuerdo también como ustedes al cosa en primera persona, me acuerdo en primera persona porque mi papá que iba a trabajar a la mañana a Capital, nosotros vivíamos en provincia, a veces levantaban los puentes y él no podía regresar. Entonces muchas veces se llevaba una vianda, cuando se escuchaba algún rumor, se llevaba una vianda de más, porque era gente de trabajo que no llevaba plata para sentarse en un restaurante o pagarse un hotel. Terminaban durmiendo donde podían. Así que fueron épocas difíciles, difíciles, difíciles. Así que bueno, pero son parte de nuestra historia, de nuestros padres, algunas las vivimos en primera persona, otras las vivieron los padres, otras las vivieron los abuelos, ¿no? Que no fueron fáciles, ¿no? Para estar sentados donde hoy estamos, hubo que no estamos sentados muy fijos, pero bueno, Bueno, estamos pero sentados. dentro de 50 o 100 años dirán lo mismo de esta época, ¿no? Exactamente. Dentro de 50, O más. yo pensaba eso, ¿no? ¿Cómo nos verán dentro de 50 o 100 y diciendo, mirá lo que hicieron, mirá lo que pasaron, mirá, y se callaron la boca y se aguantaron esto, ¿no? Esa frase hay que pasar el invierno de Alzogaray, la seguimos repitiendo muchísimas veces, Claro. incluso acá hay que pasar el invierno, ¿no? Y vos ¿Sabés, sabrás, si Ale? yo veía, digo, esto no cambió en nada, o sea, sí, igual, terrible. Sí, Bueno, Sandra, Yo tenía dos esto, años cuando pasó lo que eso. pasa acá en este país sí. es todo repetitivo y es todo por Mm, lo mismo. Hay una parte de la gente que quiere vivir de lo suyo mm. y hay otra parte de la gente que quiere vivir de lo del otro. Y ahí está la lucha. No hay Y ningún, sí. no hay más lucha. Acá vos dejás este país, no lo jodás, que no venga Mm. ninguno de ningún lado, hacer ningún invento, nada. Ponelo a funcionar y este país es uno de los más ricos del mundo. Y yo creo que sí, que tiene mucha razón. Y bueno, y es histórico que gente que ha tenido menos Belgrano, que es histórico que mucha gente que ha tenido recursos como para hacer una muy buena inversión, fugó los capitales o se los guardó. No, Sí. los compran
Alejandra, los compran los que no quieren que eso pueda avanzar y lo compran. Total, ellos los dólares lo imprimen. Ellos no tienen que trabajar para conseguir los dólares como nosotros. Ellos lo imprimen, entonces imprimen, compran a este, compran al otro, compran al otro. Todo el que se vende lo compra. Claro. No diga que tenés dólares, Delfor, porque se está grabando y te van a ir a tu casa, ¿eh? Te vamos a ir a tu casa. Ale, yo cuando fue todo esto tenía ¿Cómo? 2 años y yo me acuerdo que mi papá me hablaba de hay que pasar el invierno y yo no entendía de qué se trataba. Pero años y años, hasta que yo en esa época no tenía televisión, tuve muchísimo después, para el Mundial 78 recién tuve televisión, y mi viejo me decía, ese es Alzogaray, y me agregaba algo después de eso, ¿no? Sí. Algunas palabritas. Y yo Alzogaray. supe que el primer político que yo conocí por la cara fue él y siempre con esa frase. Es sinónimo del Quizás ustedes lo capitalismo. recuerden. En el diario Clarín, en la sección de historietas, en la contratapa, había un humorista que se llamaba Doval, con B larga, que hacía humor político. Y dibujaba un muñequito que era el invierno, que representaba el invierno. Y era un personaje que siempre lo andaba buscando al Sogaray. No sé si lo recuerdan. Era muy gracioso. Ah, lo voy a buscar. El invierno. Doval. Sí. Sí, él en realidad ese invierno se extendió durante toda su gestión, pero bueno. Bueno, gente, hemos pasado un rato, espero que no se hayan aburrido, les Para haya nada. gustado. Y si les interesa que hablemos de la isla Martín García, tenemos 2 más todavía, y si no podemos hacer uno más, yo no tengo problema porque nos queda Ilía, Cámpora, y después me gustó lo de la isla porque me parece. Organizalo vos, que Pero así que nos quedan esos 2 presidentes, y si quieren uno más, lo podemos sumar. O si no, lo vamos mechando entre los 2 que nos quedan. Porque me pareció interesante. Alejandra, perdón. Me gustaría que hablaste de las mansiones, de los castillos. Eso me gustaría, que contaras historias que desconocemos. Sí, me eso va a gustaría. ser para el próximo cuatrimestre, Betty. El bueno. próximo cuatrimestre, en vez de hablar más de seguir con los presidentes, vamos a seguir con las historias de ciertos lugares que también tienen que tienen historia, que hay personajes y demás, que tuvieron su momento en la historia. Pero lo vamos a hacer todo con la planificación del cuatrimestre que viene. Ahora terminamos con esta y ya después la otra viene con eso. Así aflojamos un poquito la política. ¿Sí? hay que esperar para ver cuándo lanzan los cursos y demás. Hay que esperar para eso. Sí, mira, Mediados de agosto, ya se dijo. Más o menos, sí, porque mañana Empiezan en septiembre las clases. Me gustaría también anotarme en el gobierno de la ciudad de los idiomas, ¿viste? Que dijo, no sé quién dijo. Yo te lo pasé, yo pasé recién por el WhatsApp El link. la página general del link y cuándo son las inscripciones. Gracias, ya la vi. Si saben algo por el WhatsApp si saben algo del idioma pueden dar un examen y si no empiezan de cero. ¿Y son virtuales también? Virtuales, absolutamente virtuales. Una genialidad. Entonces ahí ya tienen gracias, Mariana, por eso. De nada. Es Gracias, Mariana. Gracias, la verdad, porque ella siempre trae aportes de lugares que de otra manera no nos Ahora enteraríamos. después, dentro de un rato, les voy a poner la foto que les dije del cementerio de la Chacarita, que es la misma como estructura, forma de la iglesia. Mirá vos que yo voy mucho, ahora no, pero yo iba mucho a la Chacarita por mi mamá, mi suegra, qué sé yo, y ese dato no lo tenía. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, ahora hay varios que son copias, ¿eh? Hay uno que es copia del Escorial. Mira. El de la Sociedad Española. De España. Sí, claro, de la Sociedad Española. Claro. Bueno. El Escorial de España lo conocí, es un palacio
que ahí pueden estar las tumbas de los que fueron reyes, de los hijos que nacieron, los párvulos, los que murieron antes de los 14 años, y las mujeres que dieron a luz a reyes. O sea, mujeres que fueron reinas, mujeres que dieron a luz a reyes y los reyes. Están todas ahí las tumbas. Es así como que impresiona, ¿no? Porque está una al lado de la otra. Yo estuve también y sé si alguien tiene bóveda, en mi familia hay bóveda, no subterránea, sino aérea, están todos apiladitos los cajones, en estantes, ¿viste? Pero bueno, es duro ver eso. Ahora, lo que a mí me impactó cuando estaban los cajoncitos blancos. Ah, sí, esos son los párvulos, sí. Bueno, gente, que ya estamos y después... Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, quiso hasta decir la algo. próxima, gracias. Gracias, muchas Nos gracias. vemos. Bueno, Chao, hasta la que próxima. se mejore. Elizabeth, mejorate. Chao. Y chao, gracias a todos. Muy Gracias, linda, Carlos, por muy estar. linda Gracias, la- Delfo. Alejandra, muy linda la clase. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Después Muy les lindo. paso la grabación. Dale. ¿Listo? Chao, chao. Besos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Dios Vamos quiere. entre. Chao. Chao, Rosy. Chao, Delfor. Chao, los que quedan. Hasta luego.